Vamos a ver cómo se hace el molecular cloning o la clonación de un gen específico que viene de un RNA mensajero. Primero voy a poner la técnica, vamos a ver para qué se utiliza. En el siguiente video este resumen, aquí va a ser pues la explicación extensa, entonces me voy a tardar un poquito, pero en el siguiente video este resumen. Entonces, el molecular cloning va a ser, tenemos un gen o tenemos un RNA mensajero que lo vamos a pasar a secuencia de DNA y este DNA lo vamos a insertar en un plásmido y se lo vamos a poner a una bacteria. Esto va a ser, o lo que queremos hacer con esto, es que la bacteria produzca, por ejemplo, la insulina, entonces que tenga los genes para que produzca insulina, o que produzca, por ejemplo, bueno, con insulina es con lo que generalmente se hace. De esta manera podemos tener que, o de esta manera ahora a los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1 se les inyecta insulina que es producida por bacteria, pero es insulina humana, aunque la está produciendo una bacteria. Antes se les ponía insulina, por ejemplo, del puerco y el paciente puede hacer una reacción de hipersensibilidad a la insulina del puerco. Ahora no, ahora se les pone insulina humana, pero que es sintetizada por una bacteria, específicamente por la E. coli. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona el molecular cloning o la clonación molecular. Entonces tenemos un RNA mensajero, tenemos un RNA mensajero, digamos por ejemplo el RNA mensajero que codifica para la insulina. Vamos a utilizar el caso de la molécula o de la proteína de la insulina. Tenemos el RNA mensajero que codifica para la insulina. Entonces queremos que la bacteria produzca este RNA mensajero para que produzca o que se vaya a síntesis de proteínas y produzca la insulina. Entonces vamos a agarrar el RNA mensajero y como queremos que la bacteria lo produzca así de manera continua, o bueno, no de manera continua, pero el RNA finalmente se degrada, entonces no nos sirve ponerle el RNA mensajero a la bacteria, no, lo que necesitamos es que la bacteria tenga los genes. Entonces para esto vamos a pasar de RNA mensajero a DNA. Entonces de RNA mensajero vamos a pasar a DNA, entonces paso 1, pasamos de RNA mensajero a DNA. Este se llama DNA complementario, pues es complementario a la cadena de RNA. Tenemos aquí el RNA en dirección 3', dirección 3', 5'. Vamos a poner una DNA polimerasa, RNA dependiente. Esto quiere decir que va a sintetizar DNA a partir de RNA. Lo sintetiza igual en dirección 5' a 3' y lee de 3' a 5'. Entonces, así, este es el extremo 5' y 3'. Ya tenemos DNA, que es un DNA complementario. Entonces ya tenemos el DNA. Finalmente luego pues este DNA ya es muy fácil, agarramos otra DNA polimerasa y le hacemos la complementaria a este DNA. Entonces ya quitamos este RNA, se quita el RNA y esta cadena de DNA que fue complementaria al RNA mensajero que utilizamos, el RNA mensajero de la insulina, vamos a poner una DNA polimerasa que nos haga doble cadena de DNA. Entonces está igual, lee de 3' a 5' y sintetiza de 5' a 3'. Entonces así. Y ahora sí ya tenemos una doble cadena de DNA. Tenemos doble cadena de DNA. Ahora, esta doble cadena de DNA la vamos a insertar, la vamos a insertar en un plásmido de la bacteria. Entonces, recordemos, voy a poner aquí la bacteria, aquí está la bacteria, aquí está el genoma de la bacteria, que recordemos que es de manera circular, así es el genoma de la bacteria. Y recordemos que la bacteria puede tener plásmidos. Entonces aquí está un plásmido. Un plásmido es una secuencia de DNA que no es originalmente del genoma bacteriano, sino que es, por ejemplo, puede ser un transposón, o puede ser, por ejemplo, el genoma de otra bacteria, o es una secuencia de DNA que no está, o en principio no estaba en el genoma original de la bacteria. Luego ya otra cosa es que si la bacteria puede incorporar este DNA, que sí lo va a hacer, que incorpora este plásmido a su material genético. Entonces este se va a incorporar aquí, se abre. Bueno, hay dos maneras de hacerlo: una es que se inserte o que se haga una permutación entre este genoma y este genoma, se permuta. Pero bueno, lo importante es que vamos a agarrar un plásmido de la bacteria. Entonces tenemos un plásmido de la bacteria y vamos a insertar en el plásmido le vamos a insertar esta secuencia de DNA. Entonces tenemos aquí está el plásmido, doble cadena de DNA. Vamos a cortar el plásmido y vamos a insertar esta doble cadena de DNA. Insertamos esta cadena de DNA. Ahora es importante, ahorita vemos por qué, pero el plásmido que vamos a utilizar va a ser un plásmido que le confiera resistencia a antibióticos a la bacteria. Por ejemplo, si tenemos una bacteria que tiene un plásmido que le está confiriendo resistencia, digamos, para una cefalosporina, entonces agarramos ese plásmido que le confiere resistencia a la bacteria para la cefalosporina. Es importante elegir un plásmido que le confiera resistencia a cierto medicamento a la bacteria. Ahorita vemos por qué. Entonces ya tenemos el plásmido, le insertamos el DNA complementario.
Paso 3, este plásmido se lo vamos a poner a la bacteria. Entonces, inserción de plásmido en la bacteria. Entonces vamos a tener la bacteria, aquí está la bacteria, aquí está el plásmido, tiene doble cadena, y aquí está el DNA que le inyectamos, o el DNA que le insertamos, que fue el DNA complementario al RNA mensajero de la insulina. Entonces ahora este plásmido se va a incorporar en el genoma de la bacteria. Hay dos maneras de incorporarse, que el genoma de la bacteria, lo voy a poner aquí, que el genoma de la bacteria lo voy a poner circular, pero no lo voy a poner así enroscado, para que sea más fácil. Aquí está el DNA de la bacteria, podemos agarrar el plásmido e incorporarlo totalmente. Entonces tenemos, lo voy a girar, tenemos, así está el plásmido, DNA, el plásmido, luego esta secuencia de DNA, que fue la que inyectamos, la que insertamos, y aquí sigue el RNA, el DNA del plásmido. Entonces tenemos el genoma de la bacteria, tenemos el plásmido, y tenemos la secuencia de DNA complementario al RNA de la insulina que pusimos. Esta es una variante donde todo el plásmido se incorporó, o podemos tener que se permutan unas partes, o sea, digamos esta de aquí a acá, lo vamos a permutar por esta secuencia de DNA de doble cadena. Entonces esta secuencia de DNA se va a incorporar aquí, y lo que estaba aquí se va a pasar aquí. Entonces son dos variantes donde finalmente la bacteria va a tener incorporada en su material genético esta parte o este DNA complementario que le pusimos al plásmido. Y importante, la parte también del plásmido que se va a quedar aquí en el genoma de la bacteria, ya está por permutación, o por, que se llama recombinación homóloga, esto de la permutación, o por inserción en un sitio específico, que es esta de aquí. Vamos a tener, aquí tenemos un plásmido que confiere resistencia para medicamentos. Entonces esta, que es una bacteria que ya tiene insertado el plásmido, y que ya tiene, bueno, obviamente tiene el plásmido que tiene el DNA complementario, esta bacteria ahora va a poder, cada vez que haga síntesis de RNA, que haga transcripción de este gen, va a producir un RNA mensajero, que codifica para la insulina. Este es el gen de la insulina, complementario a este RNA. Entonces va a producir RNA mensajero que codifica para la insulina, y se va a ir a síntesis de proteína, y ya va a estar produciendo la insulina, ya va a producir la insulina. Y la razón por la que está produciendo insulina es porque tiene los genes para producir insulina. No es nada más que le pusiéramos RNA mensajero, sino que le pusimos los genes, le pusimos DNA para que produciera el RNA mensajero, y de ahí se fuera a síntesis de proteína. Entonces ya tenemos una bacteria que tiene el genoma, tiene los genes para producir insulina. Ahora ya dependiendo de cuándo se activa este gen y esto, pues, le tenemos que poner el promotor y todo eso, pero bueno. Entonces, ahora lo importante de que por qué tiene que ser resistencia al medicamento, eso es porque aquí, digamos que aquí es la secuencia de DNA del plásmido que codifica para el mecanismo de resistencia que tenga este plásmido, que confiere este plásmido, digamos que hace una mutación en cierta proteína, en cierta enzima de la bacteria. Entonces, si tenemos una bacteria, que le pusimos el plásmido, y ahora ¿cómo sabemos que si funciona el experimento? ¿Cómo sabemos que si el plásmido se insertó en el genoma bacteriano? Porque hay unos plásmidos que no se van a insertar, hay otros que sí. ¿Cómo sabemos si funcionó? Entonces, tenemos una bacteria, y la bacteria finalmente, la vamos a duplicar, no nada más se lo hacemos a una bacteria, se lo hacemos a varias bacterias, y estas bacterias ya modificadas, ya que si les insertamos el plásmido, pues las vamos a cultivar, las ponemos en un medio de cultivo. Y al ponerlas en un medio de cultivo, entonces aquí está el plato de Petri, tenemos las bacterias, aquí están las bacterias, que ya les insertamos el plásmido. Obviamente aquí tenemos pues nutrientes para la bacteria y todo esto, y aparte vamos a poner antibiótico. Digamos, usé el caso de la cefalosporina, Entonces aquí estamos poniendo un medio de cultivo que contenga cefalosporinas, medicamento de cefalosporinas. Entonces, las bacterias que tengan integrado el plásmido en su genoma son bacterias que van a tener un mecanismo de resistencia para la cefalosporina. Entonces, si regresamos en unos días y vemos el cultivo, si tenemos proliferación de bacterias, tenemos más proliferación de bacterias, esto es pues porque están agarrando los nutrientes y están proliferando. Y aunque tengamos cefalosporina, como tenemos un mecanismo de resistencia, la bacteria va a proliferar. Entonces, si prolifera, si vemos que tenemos más bacterias con las que iniciamos, es que la bacteria pues creció porque tuvo resistencia a la cefalosporina.
y como tuvo resistencia a la cefalosporina, esto es porque se insertó el plásmido en el genoma de la bacteria. Y esta inserción del plásmido no es nada más el gen que codifica para la resistencia, sino que también tiene insertado el DNA complementario que pusimos, complementario para el RNA mensajero de la insulina. Entonces, por medio de ver si la bacteria prolifera en un medio que tenga el antibiótico para la cual le estamos confiriendo una resistencia a la bacteria, esto nos va a decir si el plásmido se insertó. Y si nos dice que el plásmido se insertó, o sea, si la bacteria prolifera, es que el plásmido se insertó y por eso la bacteria tiene resistencia al antibiótico. Y el decir que el plásmido se insertó es equivalente a decir, bueno, es lo mismo, o es apodícticamente lo mismo, que el plásmido el plásmido y el DNA complementario al RNA mensajero de la insulina está insertado en el genoma de la bacteria. Entonces, esto quiere decir que el experimento sí funcionó. Entonces, si tenemos proliferación de bacteria en un medio que tiene nutrientes más el antibiótico para la cual le estamos poniendo un plásmido que confiere resistencia, si la bacteria crece, entonces es que el experimento sí funcionó y ahora tenemos una bacteria que tiene insertado el gen que codifica para la insulina. Entonces ya tenemos una bacteria que va a producir insulina. Ya dependiendo de cómo se activa el gen y todo esto, pues ya depende de cada cuánto va a producir la insulina. O nosotros le podemos inducir a que la bacteria produzca insulina. Pero eso ya es otra cosa. Aquí lo importante es ver cómo pudimos hacer que una bacteria produjera una proteína que está en el humano, así de manera continua. No es nada más que le ponemos el RNA mensajero, se va a síntesis de proteínas y ya se degrada el RNA y ya no hay nada que hacer. No, le pusimos los genes a la bacteria. Entonces, ahora sí lo voy a decir rápido. En el siguiente video está el resumen. Y aquí importante, no lo voy a explicar aquí porque ya me estoy extendiendo mucho, pero en el siguiente video o en los 2 videos después voy a poner por qué, a diferencia de un gen de insulina normal de un paciente normal, este DNA complementario no va a tener los intrones. Entonces, aquí lo voy a dejar pendiente. Eso está en el siguiente video. Pero a diferencia del DNA, digamos, que este RNA mensajero que codifica para la insulina, pues obviamente vino de un gen del DNA de un paciente normal, porque queremos insulina normal, insulina no mutada, o una insulina normal. Entonces tenemos el gen que codifica para la insulina, que esto es secuencia de DNA. Recordemos que en el DNA tenemos los exones y los intrones. Aquí como agarramos un RNA mensajero, es un RNA mensajero ya maduro, maduro. Entonces recordemos que uno de los pasos para la maduración del RNA mensajero es que ya no tienen los intrones. Al pasar de RNA mensajero a DNA complementario, vamos a pasar sin los intrones. Entonces este va a ser un DNA que ya no tiene intrones y nada más va a tener los exones, porque es complementario este RNA mensajero que ya no tiene los intrones. Entonces este DNA complementario no es exactamente igual al DNA original del cual sacamos el RNA mensajero para hacer todo este experimento, toda esta técnica para insertarle el DNA o este gen de DNA complementario a la bacteria. Entonces se ve en el siguiente video en el resumen. Esto fue cómo insertamos genes que codifican para cierta proteína a la bacteria, pero recordemos que no son genes exactamente iguales al de un paciente normal porque no contiene intrones. Te veo en el siguiente video.